Esto es momentos que te marcan, momentos que te definen, momentos que perduran en la memoria. Esta es parte de mi historia. Bienvenidos a este espacio donde relato algunas partes de mi historia. Principalmente hago esto tratando de expresar mi propia voz con la esperanza de que a lo mejor mi historia resuene en alguien y en el mejor de los casos ayude. Pero bueno, esta es una parte de mi historia que para mí es tal vez la más importante porque marca un punto de inflexión clave que me ha tocado vivir y que ha marcado el rumbo de la vida que he tenido a partir de ese entonces. Anteriormente había compartido un video donde contaba cuál fue mi experiencia de salir del closet como miembro de la comunidad LGBT. Y esto tiene relación directa con ese hecho que mencioné en aquel video muy ligeramente y quería detenerme en este punto fundamental. Esta historia comenzó en el año 2000. Me había mudado desde Argentina a Panamá como un hombre casado. Llevaba un poco más de año y medio casado con quien en ese momento era mi esposa. Y justo antes de mudarnos de Argentina a Panamá, surge la noticia de que mi esposa estaba embarazada. Ya habíamos perdido un embarazo anteriormente. Entonces esta noticia era realmente algo bueno. Lo tomamos como algo bueno, pero con cuidado por la experiencia anterior. Entonces llegamos a Panamá a adaptarnos a una nueva cultura, a un nuevo país, un ritmo muy diferente, clima muy diferente, pero bueno, con toda la expectativa de iniciar una vida nueva. Y yo en un trabajo nuevo, una compañía grande, con muchísimas responsabilidades, pero también con muchas esperanzas, mucha energía y ganas de hacer las cosas bien. Era aprender muchas cosas adentro y fuera del trabajo, porque todo era prácticamente nuevo. La cosa es que 5 meses de estar en Panamá, mi esposa tiene una pérdida de la bolsa y entonces vamos al médico y el médico nos hace saber que había una infección y que debía inducirse el embarazo. Por supuesto, eso nos cayó como un balde de agua helada porque sabíamos que poquito más de 5 meses de gestación no era suficiente, era sumamente riesgoso y las probabilidades de vida se reducían al mínimo, pero era lo único que se podía hacer en ese momento, según nos explicaron, debido a la infección. Se indujo el parto y nació una niña. A partir de entonces empezó un calvario para ambos, para mí y para mi esposa. Eh, Estando en un lugar ajeno, en una situación sumamente extrema. Desde el momento que nació, la niña estuvo conectada a miles de cables, en la incubadora, con aparatos, eh, con agujas intravenosas inyectadas en su bracito, en las piernas, en fin, una serie de medidas médicas que se debieron tomar tratando de mantenerla fuerte a este nuevo medio ambiente en el que se encontraba ella, que
para una criatura tan prematura resulta sumamente agresivo. Eh, tengo algunas cosas muy confusas porque es como que uno vive un estado de shock cuando entra en una situación como esa. Entonces hay cosas que no tengo borrosas en mi memoria, pero hay otras que me acuerdo muy bien también. Em, yo seguía trabajando, estaba ahí tratando de probar que era una persona calificada para el puesto que me habían traído desde Argentina, dirigiendo un departamento de 20 personas y a la vez tener que ir todos los días al hospital a chequear a la niña y ver su progreso. Recuerdo que todos los días era una batalla durísima y era como una montaña rusa, porque todos los días había alguna novedad, que estaba bien, que no estaba muy bien, que necesita esto, que necesita aquello. Eh, en algunos momentos estaba muy débil, necesitaba una transfusión sanguínea, se le hizo una transfusión sanguínea, me sacaron sangre para ella, reaccionó muy bien, se recuperó y luego, unos días después, agarró otra infección, entonces sus condiciones se deterioraron. Y fue así durante todo el tiempo que estuvo en el hospital, un día bien, un día mal. Y claro, uno emocionalmente eh, prendido en esa evolución, eh, tratando de internamente con esperanza, con fe, con eh, todo lo que uno pueda poner de su parte, tratar de ayudarla y de revertir esa situación, orando muchísimo. Yo me acuerdo que fue en esa etapa que por primera vez experimenté lo que es un ataque de pánico, estar en el trabajo y tener que ir al baño a desplomarme completamente. No recuerdo haber querido en mi vida nada con más fuerza que esa niña viva, que progrese, que salga del hospital, que crezca, que tenga una vida. Me acuerdo en muchas ocasiones haber orado con la mayor de mis fuerzas, pidiéndole a Dios que tome mi vida y se la dé a la de ella, sin ningún problema. Hubiera yo intercambiado mi vida por la de ella y lo haría 1000 veces. Quería que esa niña sobreviviera, aunque sabía que ese sobrevivir iba a significar para mí cambiar absolutamente mi vida, porque yo juré y recontrajuré que yo iba a ser el mejor padre que se haya visto sobre la tierra y que iba a dedicar mi vida pura y exclusivamente a hacer que esa niña se sienta feliz, sin tener en cuenta nada de lo que eran mis preferencias ni mis inclinaciones, nada, no me importaba nada. Yo quería que esa niña sobreviviera, se recuperara y tuviera la oportunidad de tener una vida feliz, porque yo me iba a encargar de que esa niña sea sumamente feliz. Llegó el día en que fuimos al hospital a la mañana y me acuerdo que uno de los días previos tuve una experiencia sumamente em, horrenda, porque yo estaba mirando a mi hija, a la que nunca pude tener en mis brazos, a la que nunca le pude sacar una foto o algo para recordarla. Y, y estaba con ella, apenas podía tocarle algunas partes de su cuerpecito, su bracito, su pecho, su pierna.
Y me acuerdo que en la incubadora de al lado pude ver un bebé que acababa de morir. Yo creo que esa fue una de las experiencias más horribles que tuve en ese momento, aunque hubo momentos más crueles todavía, porque un día llegamos y después de que nos habían anunciado de que no se encontraba en muy buenas condiciones, y el médico nos dice, nos explica que eh, se habían combatido infecciones, que se la había medicado, se la había tratado de ayudar, pero que su condición era ya irreversible. La niña se estaba apagando y era una cuestión de tiempo. Eso, por supuesto, deshizo las esperanzas que uno tenía en que en su recuperación. Y me acuerdo que volvimos a nuestro apartamento, que esa mañana yo me acuerdo que me planté frente a una ventana tratando de, no sé, imaginar qué era lo que se venía. Y me acuerdo que como nunca las lágrimas me corrían espontáneamente, descontroladamente. Surcaban mi cara sin yo tener ningún tipo de control sobre ellas. Y seguidamente me acuerdo que me acosté en un sofá que estaba cerca de esa ventana y de pronto todo se volvió negro. No sé qué me pasó, pero todo se hizo negro. Esa noche, en la mitad de la noche, recibimos la llamada que nadie quiere escuchar, que nadie quiere recibir nunca, avisándonos que la niña había fallecido. Su oportunidad de vivir se había ido para siempre. Em, por supuesto, fue un momento que nadie debería vivir, que nadie debería pasar. Fue un punto muy, muy difícil, pero lo difícil no termina ahí, porque difícil fue también luego tener que ir a buscar el cuerpito. Habíamos decidido regresar a Argentina y enterrarla ahí. Entonces, como a uno le toca ser el fuerte, tuve que ir a la morgue y ver cómo sacaban a la niña de una heladera, nevera, refrigerador, envuelta en una sábana. Yo había llevado ropita para que la vistieran y ver cómo una persona ahí manipulaba el cuerpito para ponerle esas ropas. Yo había pasado por una funeraria y comprado un cajoncito. Entonces una vez que la vistieron, la pusieron en el cajoncito. Y yo tuve que salir de ahí, de esa morgue, cargando ese cajoncito blanco, ponerlo en mi auto y en algún punto em, nos llevamos al aeropuerto. Esa parte no recuerdo muy bien, pero fuimos al aeropuerto y despachamos el cajoncito y fuimos a Argentina. Ahí nos esperó mi hermano que nos llevó de Buenos Aires a Catamarca, de donde era mi esposa, es donde hemos decidido em, enterrar a la niña. Me acuerdo muy poco de todo
ese episodio del funeral, tengo algunas imágenes, miento si me acuerdo de incluso familia o amigos en ese instante, porque todo pasó como, no sé, como en una especie de nebulosa. Sí me acuerdo que después de eso regresé a Panamá a mudarnos de apartamento, porque donde habíamos estado hasta entonces había demasiados recuerdos ahí, no podíamos seguir ahí, decidimos cambiarnos de apartamento y a mí me tocaba hacer la mudanza. Pero también me dio ese espacio, mi esposa hasta entonces se quedó en Argentina, yo volví a Panamá y tuve ese espacio para reflexionar también mucho. Y por supuesto que uno siente culpas, responsabilidad. Eh, Pensé que la niña había sido arrebatada porque no me la merecía, porque yo estaba tratando de vivir una vida de mentira que ella no merecía, ni nadie merecía. En fin, fueron muchas cosas muy profundas que uno se cuestiona en esos momentos y se autocastiga y no sé, nunca sabremos la razón concreta. Lo que yo sí decidí, o fue más como una especie de epifanía que tuve, a lo mejor porque la necesitaba, no sé, pero en ese instante de pérdida, de tocar fondo, de no poder hacer nada para corregir lo que había pasado, yo sentí que en esos 33 días que la niña vivió, ella cumplió una misión para mí con respecto a mi vida. Yo sentí esa, ese hecho, esa situación, como un mensaje concreto. Dios, universo, como quieras llamar, diciéndome, se acabó el intento de construir una vida que no es verdad. Tienes que ser quien sos. Ese mensaje a mí me llegó clarísimo. Y eso fue para mí lo que determinó que yo debía cambiar el curso de mi vida. Debía tratar, debía optar por dejar de mentirme, de mentir, de tratar de hacer creer a otros que yo era una persona que no correspondía ser. Y lo tuve muy claro, clarísimo. Entonces sabía que mi vida del hombre casado que había llegado desde Argentina a Panamá se había terminado. Ya no había nada que hacer con eso. Era hora de sacarse las máscaras, eh, empezar un camino con verdad, tratar de ser lo más genuino que pueda ser. Y desde entonces estoy en ese intento de ser lo más genuino a lo que yo soy, le guste a quien le guste. Es lo único que puedo hacer, tratar de ser yo mismo. Y en general creo que no me ha ido mal para nada, porque después de eso, que así de ese episodio,
que ha sido tan oscuro, doloroso, tremendamente doloroso. Desde el otro lado he podido encontrar paz, he podido encontrar amor verdadero, he podido encontrar sentirme una persona honesta, por fin, y en definitiva, ser yo mismo, con mis defectos, con mis virtudes, con mis dudas, con mis cuestionamientos, pero yo. Y eso para mí es muy valioso. Para mí es un triunfo, porque de otra forma no hubiera podido ocurrir. Ese fue entonces mi momento más oscuro, que al final de cuentas me trajo mucha luz. No sé si puedo decir que estoy agradecido, pero en definitiva puedo decir que acepto lo que pasó más allá de mis deseos, de mis expectativas. Ocurrió y está ahí y va a estar ahí por siempre. He tenido que aprender a vivir con todo eso. Es parte de mí, es parte de quien yo soy y lo acepto. Es lo único que puedo hacer, no hay opción para mí. Espero que si mi historia te ayuda, si mi historia resuena con la tuya, me dejes saber y nos vemos en otra oportunidad. Gracias por compartir este momento.